podemos tener la libertad de adorar a nuestro Señor como querramos. Hay muchos lugares que no. Estuve hablando con alguien de un país que los cultos tienen que tenerlo en las casas, porque el Estado no permite esta libertad. Nosotros, gracias al Señor, no tenemos ese problema, por lo menos por ahora. No sabemos mañana. Y yo me pregunto, si aquí en este país llegara un día alguien que dice que no podemos hablar de Jesucristo, que no podemos testificar, que no podemos predicar, ¿qué haría usted ante esa crisis? ¿Qué haría usted ante esa crisis? El pueblo de Israel era un pueblo tremendo. Vivía de crisis en crisis y de problema en problema. Y en una ocasión en Judá la crisis fue tan fuerte que el rey Nabucodonosor mandó a su general y capturaron a la mayoría de los príncipes de Judá y se llevaron lo mejor que había de los jóvenes y de las personas. Todos los príncipes, todo lo que eran de renombre y todo, lo llevaron cautivo a Nabucodonosor para él ponerlo a su servicio, porque eran jóvenes brillantes, inteligentes, tenían que ser hermosos, de cierta altura, de cierta corpulencia, todo eso, tenían que ser jóvenes que fueran dignos de estar en la corte del rey Nabucodonosor, el rey más grande de ese tiempo, el rey que gobernaba automáticamente el mundo antiguo. Entre eso había un joven llamado Daniel. El hecho de llegar a ese lugar implicaba para ellos un cambio generalizado. Esos jóvenes tenían que cambiar su cultura, tenían que cambiar su comida, sus costumbres, tenían que adoptar nuevos principios, aprender nuevos idiomas, un montón de cosas. Tenían que adorar los ídolos de esas naciones paganas. Tenían que hacer todo lo que le dijera el rey. Pero este joven dijo algo importante. Daniel 1:8, ¿sabe lo que él dijo? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo pregunto, ¿qué había allí que podía contaminar a Daniel? Pues mire, donde hay comida y hay vino, donde hay bebida, en un mundo incrédulo, impío, ¿qué usted cree que puede suceder? ¿Usted se cree que eso se queda ahí solamente? ¿Ah? ¿Qué sucede después que se emborrachan? ¿Qué sucede? Muchos de ustedes lo saben. Se pasa a otra etapa. Pero ¿por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Porque esa carne, ese vino, ese banquete, eso que presentaba, era primeramente presentado a Belsasar, el dios principal de los babilónicos, el nombre que le puso Nabucodonosor a uno de ellos. Eran Sadrach, Mesach, Abednego, y a Daniel le puso Belsasar, que era el dios principal. Ese es el nombre que le puso. Esa comida, ese vino era presentado al dios Belsasar. Y después que se hacía una ceremonia de servicio y de declamaciones y de poesía y de muchas cosas, entonces se llevaba a la mesa real y todos los príncipes y el rey Nabucodonosor participaban de esa carne, de ese vino que ya había sido ofrecido a los dioses paganos de los babilonios. Y Daniel lo sabía. En ese grupo de jóvenes, centenares de jóvenes que
que eran príncipes en Judá, habían 3 jóvenes más que no permitieron, al igual que Daniel, contaminarse, que eran Ananías, Azarías, Misael. Esos 3 jóvenes también propusieron en su corazón no contaminarse. Y yo me pregunto, ¿qué es una contaminación? Ahora sí tenemos la descripción fácil, ¿verdad? ¿Qué es una contaminación? Cuando una persona contrae el COVID, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el término que se usa ahora, médico? Fue contaminado, infectado. Entonces, cuando viene esa contaminación, ¿qué sucede al cuerpo humano? ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué sucede? Hay muchas personas que no saben lo que sucede cuando hay una contaminación. Lo primero es el aislamiento. Leí el testimonio de un hombre, de un doctor, que se contaminó. Y él dice que para él fue lo más terrible en su vida. Cuando la esposa no se acercaba, los hijos no se acercaban, y él estaba por allá y le ponían la comida por debajo, como si fuera un animalito, ¿verdad? Por debajo de las cosas. Y él decía, no se acerquen. Y uno de los niños estaba llorando y dice, pero ¿y por qué no nos podemos acercar a papi? ¿Por qué no podemos abrazarlo? ¿Por qué no podemos hacer como antes? Y la madre le decía, está contaminado con el COVID. Entonces, el COVID, la contaminación es algo terrible, malo. Hay personas que tienen daños permanentes de los pulmones o del corazón u otros órganos. Hay personas que no sufren el asunto, sino que se mueren. Hay muchos que han muerto por eso, por esa contaminación del COVID. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud ante una crisis? ¿Cómo es el comportamiento suyo ante una crisis? ¿Por qué ustedes tienen mascarilla? ¿Por qué tienen mascarilla? ¿Ah? Para cuidarnos, para cuidarnos. Eso es lo correcto, para cuidarnos. ¿Y de qué nos estamos cuidando? Del virus. Hermano, ¿acaso no deberíamos tener mascarilla también contra el pecado? ¿Habrá alguna mascarilla contra el pecado? No hay mascarilla contra el pecado. La palabra, bien, hermano Remy, la palabra de Dios, esta es nuestra mascarilla. Si usted deja de leer y estudiar y estar atento a esto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se contamina con las cosas del mundo, con el vino del mundo, con la costumbre del mundo, con las cosas que hay en el mundo. Y comienza a abandonar los principios de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra actitud ante una crisis. A muchos de nosotros nos han venido crisis en nuestra vida, ¿cierto? Algunos de ustedes le han venido crisis terribles. Algunos de ustedes han llorado por una crisis. Pero ¿sabe qué? El verdadero líder, la persona de carácter, cuando llega la crisis, se engrandece, se crece. Pero el que no tiene esa fortaleza, lo que hace es que se debilita y la contaminación se lo come. Hay muchas personas que no están viniendo aquí a la congregación porque han sido contaminados por el mundo. Y al ser contaminados por el mundo y por las cosas que están en el mundo, no han soportado y se han quedado en el mundo, haciendo las 3 cosas que dice el apóstol Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se han quedado en el mundo porque se dejaron contaminar
del mundo, porque el mundo es el virus principal, no es el COVID, es el mundo, el virus principal. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, cuando una persona cae ante una crisis, eso significa que esa persona le faltó integridad y carácter. Las personas con integridad y con carácter son personas que se mantienen firmes, no importa lo que venga a su vida. No importa la enfermedad, no importa si tienen dinero, no importa si no lo tienen, no importa si tienen trabajo, no importa si se quedaron sin trabajo, no importa si son pobres, no importa si son ricos, no importa si lo subieron de categoría, no importa si bajaron de categoría. Mire, déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios está llena de hombres que mostraron a nosotros que lo que verdaderamente Dios bendice es, ¿sabe qué? Un carácter templado delante de Dios. Moisés, en medio de la crisis, ¿qué hace Moisés? Moisés dice, si tú no vas con nosotros, no nos saque de aquí. No nos mueva de aquí. Había una crisis tremenda, pero él entendió eso. La integridad, ¿qué es integridad? Ser íntegro es ser la misma persona en todos los ámbitos de la vida. Positivo, negativo, haya, no haya, venga o no venga, suba o baje, tenga lo que sea. Siempre se va a mantener igual esa persona. No va a cambiar. Lo he dicho muchas veces aquí. Personas a veces que vienen de la extrema pobreza. Y a veces consiguen algo, óigame, y caminan hasta su estilo de caminar. ¿Verdad? Y uno antes lo saludaba, ¿cómo está Pula? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo está Juancito? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estamos bien. Pero ahora Juancito tiene dinero y tiene una posición. Hola Juancito, ¿cómo está? Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué implica? Una persona de carácter íntegro no cambia, es el mismo, mantiene la humildad. Cuando somos creyentes en Cristo Jesús tenemos que mantener el amor a nuestro Señor. Estemos en pobreza, estemos en riqueza, estemos en altura, estemos bajo, estemos en Siria, estemos allá en Dubái, estemos en la China, en Rusia, en Australia, donde sea. Para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios con este verso que dice, y la mano de Jehová estaba con él. José, un hombre íntegro. José que fue calumniado, que hablaron mentiras de él, que le imputaron cosas que él no hizo. Y él se mantuvo firme en medio de la crisis y el Señor lo bendijo tremendamente. Ejemplos bíblicos tenemos por montones. Yo le voy a preguntar, ¿cómo enfrentó Caín la crisis de adoración? Caín mató a su hermano. ¿Cómo enfrentó la crisis familiar? Jacob, antes de ser Israel, engañador, engañó a su hermano, engañó a su padre. Engañó a su tío, engañaba a todo el mundo, hasta que tuvo una pelea tremenda con el Señor, el ángel de Jehová, y cuando le tocó, le dice, me voy, que el alba, ya viene el alba, un pleito tremendo de toda la noche. Le dice el ángel, tengo que irme. Dice, tú no te vas si no me bendices. A mí me encanta eso. Si no me bendices, no te vas, no te sueltes. Y se agarró de él y dijo, tú me tienes que bendecir. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, engañador, te vas a llamar Israel, padre de multitudes. Israel. Y ahí fue que el carácter de Israel comenzó a ser lo que verdaderamente él llegó a ser, un hombre de Dios, que fue el padre de los 12 patriarcas. Y que el mundo hoy día tiene como reloj a esos 12 muchachos, que fueron las 12 tribus de Israel, y son las que tienen el reloj mundial
¿verdad?, de las cosas futuras. Entonces, necesariamente la crisis muestra tu identidad. Crisis de identidad, crisis de carácter. Fíjese que cuando Jacob no había tenido todavía el encuentro con el Señor, mintió a su padre, mintió a su tío, mintió a todos. Solo la lucha con Dios lo arregló. Si no me bendice, ¿verdad?, no te dejo ir. Y lo bendijo. ¿Cómo manejó Faraón la crisis con el pueblo de Israel? ¿Cómo manejó Faraón la crisis? Faraón no la supo manejar y perdió. La crisis de poder. El rey, el hombre con el imperio fuerte de aquellos tiempos, egipcios, lo más grande que había en aquel tiempo, pensó que podía pelear contra Dios y ahí falló. Faraón endureció su corazón. ¿Cómo otro rey como Nabucodonosor? ¿Cómo Nabucodonosor manejó su crisis? Se engrandeció a tal grado que el Señor lo puso a comer hierba, como los bueyes. ¿Por qué? Porque él pensó que era la gran cosa. Y así es que el Señor hace con los hombres que se ensoberbecen, lo pone a comer hierba. ¿Cómo manejó el rey Acab su crisis? ¿Ah? Un hombre envidioso que mató a Nabot para quitarle su viña. La envidia mata. Y hay personas que matan. Y a veces no lo matan físicamente, pero lo matan espiritualmente con un cortón de ojo, con una mirada, o lo que sea. ¿Sabía usted que la crisis, que la envidia mata? Mata de dos maneras. Puede matar moralmente, personas que calumnian para acabar con la vida de otro. La crisis es algo tremendo. Y ahí nosotros vamos a mostrar quiénes somos. La actitud de integridad y buen carácter, que trae una actitud, óigame, de integridad significa que usted no va a cambiar. La fidelidad y la estabilidad. Hay ejemplos tremendos en la palabra de Dios. Noé obedeció en medio de la crisis y fue bendecido. El diluvio no lo tocó a él y su familia. Abraham obedeció a Dios y iba hasta sacrificar a su hijo y fue bendecido. Pasó la crisis con Siem. Isaac esperó en Dios para una buena esposa. El Señor lo bendijo y trajo al mundo lo que iba a ser la herencia. Moisés en medio de la crisis, con los que estaban a su lado, con estos hombres que querían, ¿verdad?, acabar con él, Abirán, Coré, Datán, esa gente. Él manejó esa crisis, Dios se encargó de todo. Él pasó, él se engrandeció en esa crisis. Cuando su hermana María y Aarón hablaron contra él y lo criticaron, María se puso leprosa como la nieve. ¿Y cómo manejó Moisés esa crisis? En lugar de decirle, toma ahí, eso es por estar hablando de mí. No, si hubiese sido uno de nosotros, dice, tú ves, qué bueno, muérete, bien muertecita ahora. No, ¿qué hizo Moisés? Oró y dijo, ay Señor, que no esté ella como lo que nace muerto del vientre de su madre. Y oró por su hermana, aún ella queriendo destruirlo y criticarlo. Eso es lo que se llama integridad, carácter. Daniel prefirió la boca de los leones antes que doblegarse en medio de la crisis a aquellos que lo detractaban, que inventaron mentiras para que él fallara a su Dios, y él permitió mejor ser echado al foso de los leones, y el Señor lo bendijo, y allí él fue engrandecido, levantado en alto, porque amó al Señor. Ananías, Azarías, Misael prefirieron el horno de fuego antes que claudicar ante los ídolos babilónicos, y el Señor los elevó a ellos tres también. Después de la crisis, Josué y Caleb, cuando los otros 10 querían acabarlo, matarlo, y dijeron, miren, nosotros vamos a vencer, y aunque ellos sean gigantes, nosotros lo comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y el Señor bendijo a Josué y Caleb. ¿Cuántos nombres no hay aquí llamados Josué, Caleb y todo eso? ¿Quién le ha puesto aquí nombre de uno de esos tigres que fueron los otros 10 allá que tuvieron que morir? Se murieron de plagas. Nadie le llama Faraón a su hijo, ni a Acab,
yo no veo ninguno. Hay muy poco Saúl. ¿Cómo manejó David su crisis? David sufrió mucho, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él triunfó y tuvo victoria, muy contrario al rey Saúl, que era un hombre no íntegro, no de carácter, era un hombre voluble, un hombre social, un hombre que quería complacer a los amigos, a los ancianos. Y por complacer a los ancianos y los amigos, hacía cosas que el Señor decía que no debía hacerlo. El Señor le dice, presta atención a la palabra de Jehová. Él prestó atención a sus amigotes, a los ancianos. Y por eso en su caída le dice a Samuel, hónrame delante de los ancianos de mi pueblo. Porque lo que le importaba era la honra de los ancianos de su pueblo. Falta de integridad, falta de carácter. Por eso el Señor lo quitó y se lo ha dado a mi siervo David. Porque ese íntegro David tenía debilidades, pero era un hombre conforme al corazón de Dios y amaba tremendamente a Dios. Era un hombre que, óigame, hablaba personalmente con Dios. Y esos salmos que escribió, como el siervo brama por la corriente de las aguas y clama por ti, oh Dios, el alma mía. David era un hombre de Dios, un hombre que reconoció su debilidad, que pidió perdón, que se acercó al Señor. Pero ¿y qué hacía Saúl? Saúl decía, he cumplido, 3 veces he cumplido cuando él no cumplió. No tenía carácter, no era íntegro. Era un falso y por eso el Señor lo quitó. Cayó en la hechicería, en la brujería, en las cuestiones. Todo eso es lo que le pasa a las personas que no tienen carácter, que caen en los tiempos de la crisis, en problemas que son hasta increíbles e indecibles. Porque Saúl no tenía el corazón de Dios. Saúl no amaba a Dios de una manera íntegra y de una manera de corazón. No. Jeremías, maltratado por su familia, lo echaron en una fosa, en una cisterna. La familia lo abandonó, quedó solo y lloraba por el pueblo de Israel. Y decía, no importa que me maten, pero Jehová los ama a ustedes y sufrió por su pueblo. No es de que el profeta llorón, él es el profeta, sabe, tierno de corazón, yo le llamo. Porque lloraba por su pueblo. ¿Qué hace la pandemia de la crisis? Nos limita el abrazo cálido, nos limita el saludo, ¿verdad? El deseo de verdaderamente mostrar el amor y todo eso. El pecado es una pandemia peor, porque nos aparta de Dios, nos aparta del amor del Señor, nos aparta de las bendiciones, nos aparta de seguirle, nos aparta de amarle, nos aparta de ser de bendición a otros, nos aparta y nos quita la visión. Y hay personas que cuando abandonan al Señor comienzan a amar al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces comienzan a hacer las cosas como las demás personas. Y cuando un creyente quiere hacer las cosas como las demás personas, es cuando cae. ¿Cómo está usted manejando su crisis? ¿Por qué usted está aquí esta mañana? ¿Qué busca aquí? ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿Vino simplemente para que no digan o vino porque verdaderamente tiene el deseo, las ganas de oír palabra de Dios y servir al Señor y ver aunque sea la cara, aunque sea la mitad de la cara de sus hermanos? Aunque sea los ojos, porque hemos aprendido a reír con los ojos. Hemos aprendido a saludar con los ojos. Y hay algunos que usan ya algunos términos que antes no lo usaban, ahora hacen así, pestañean 2 o 3 veces, como dice, saludo, ¿cómo tú estás? Hemos inventado tantas cosas con esta pandemia, pero nos amamos en el Señor, somos del Señor, la iglesia es del Señor.
Y usted, si es del Señor, usted siempre va a estar en la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Ningún amiguito, ninguna amiguita, ningún trabajito, ningún dinerito, ninguna posición, ni ninguna posesión, ni nada te va a apartar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie te podrá apartar, porque tú eres de Dios. Y el que es de Dios mantiene el carácter firme en todo tiempo, en la crisis, en los momentos difíciles. No cambia, no vende a su Señor, no se transforma. El verdadero creyente se mantiene hipertérrito allí. Eso es un soldado que cuando viene la lluvia se queda ahí, viene el frío, se queda ahí. Hoy vivimos de mucho facilismo y necesitamos líderes porque hay muchas debilidades. Ayer me manda el hijo mío una serie de fotos. Mi nuera fue a visitar a sus padres a Corea del Sur y allá la ponen en una cuarentena cuando llega, aunque lleve el asunto del COVID que es negativo. Y entonces le pusieron un apartamento allí, el gobierno paga todo, mire cómo es la cosa, igual que aquí, ¿verdad? Y ella, óigame, fue a hacerse la prueba. No puede tomar taxi, no puede tomar público, no puede tomar el tren, no puede tomar nada. Ella tiene que caminar por 22 minutos, varios kilómetros, óigame, en una temperatura de 2 bajo cero. Caminando para irse a hacer la prueba. Y cuando llegó allá, habían 10 delante de ella. Y el lugar, la distancia donde ella tenía que entrar para hacerse la prueba, estaba de aquí a aquella calle. Porque cada persona estaba más o menos a 5 metros de distancia. Uno ahí y otro por acá. Y a esa distancia lo ponen. ¿Ah? Y ella allí en medio de esa temperatura, 2 grados bajo cero, después de caminar 22 minutos. Mire, mi hermano, muchos de ustedes no saben lo que es eso, pero mire, yo sé lo que es eso. Yo he caminado en la nieve. Eso es terrible. Eso es como uno cree que ya se va a morir. Eso es una picazón en todo el cuerpo que comienza y se le calientan las orejas a uno y un dolor en las orejas, en la nariz, en toda la parte. Y cuando ya usted no siente nada es porque usted se está muriendo. Una hipotermia. Algo terrible. Carácter de la fidelidad es la confianza, el respeto que necesitamos. Yo no quiero simplemente que alguien diga, bueno, yo lo voy a hacer por querer, pastor. No. El título no es lo que va. Lo que va es, ¿sabe qué? El amor al Señor. Que la permanencia que uno tiene y la estabilidad haciendo lo mismo siempre es lo que debe llevar a que a ti te respeten, a que a ti te amen, a que a ti te tengan en cuenta. Que no sea una estrella fugaz, que no ande por ahí jompeando ni brincando, ¿verdad? Un domingo sí, 2 no, 3 sí, 4 no, 1 sí, 1 no. No, siempre ahí, siempre, hasta que el Señor venga o tú vayas por Él. ¿Cómo está usted manejando su crisis? ¿El trabajo te está noqueando? ¿Las posesiones te están noqueando? ¿Tu posición te está noqueando? ¿Está dándole crédito al mundo más que al Señor? ¿Qué le pasa a una persona que deja que la crisis lo golpee? Lo primero es que deja de leer la palabra de Dios. Segundo, deja de orar. Tercero, deja de venir a la congregación. Cuarto, deja a sus amigos cristianos y adquiere otros amigos dudosos, porque son incrédulos, la mayoría. Y una persona incrédula no puede ser una persona de bendición para tu vida, ¿verdad? Una persona contradictoria o una persona que no ha dado buen testimonio. Tú tienes que saber con quién te reúnes, porque si tú tienes un buen carácter, nadie te va a sacar de Jesucristo, pero puedes ser influenciado a desanimarte. El que tiene un buen carácter, que tiene un entendimiento y un amor hacia Dios, no
cambia. No cambia. Anhela estar en la casa de Dios. Anhela trabajar para el Señor. Es un privilegio que le pidan hacer algo para la obra de Dios. Siempre está atento, siempre está dispuesto, siempre dice gracias por darme el privilegio de servir. ¿Y por qué yo lo puedo decir? Porque yo lo hice y lo he hecho. Yo tuve un pastor y él todo lo que yo me pide, hermano, cuente con eso. Hermano, yo sé que usted está en esto, pero usted podría, hermano, cuente con eso. Nunca le decía que no, cuente con eso, mi hermano, es para servir al Señor. Yo no le servía a él, yo servía al Señor. Me decían el pastorcito, desde que tenía 15 años, ¿y dónde estoy? Y los amigos, entre comillas, que a mí se burlaban de mí, me hacían bullying. Todos están en el mundo, y otros ya están muertos, y otros están en el mundo. Y el pastorcito está aquí todavía predicando. Porque propuso en su corazón amar y servir al Señor. ¿Qué usted ha puesto en su corazón? ¿Qué propone usted esta mañana en su corazón? ¿Cuál es su propuesta? Daniel lo logró, venció, porque lo propuso de corazón. Dijo, yo no voy a meterme en esa fiesta de vino y comida idolatrada. Yo no voy a ser como los demás. Y lo logró y fue bendecido y fue, óigame, el número 2 después de los reyes. De Nabucodonosor, de Darío fueron 3. Darío, Nabucodonosor y el otro Ciro. 3 reyes. Fue el principal, porque él prefirió a Jehová de los ejércitos. Es decir, que en esa fiesta que hacía el rey Nabucodonosor habían bellezas de mujeres. El vino que... Yo me imagino que los que fueron allá dijeron, bueno, aquí no está mamá, papá, aquí no está Jehová, aquí no está nada, aquí nada más está Belsasar, yo no lo adoro, pero me voy a beber vino y me como la carne y que eso no importa, yo me bebo el vino, me como la carne, me bebo y me como Belsasar, eso no importa, eso es un ídolo nada. No, verdadero creyente en Cristo que tiene carácter y que tiene verdaderamente una integridad en el Señor, no se mezcla, mantiene su posición. Usted se va a Corea del Sur y allá usted mantiene su posición, se va a los Estados Unidos y mantiene su posición. El 98% de los que van a Estados Unidos pierden su identidad. Pierden el amor por las cosas del Señor. Abandonan los principios. Se ponen mezquinos. Y después creen que $20 es $1 millón. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar del medio. Gracias, Señor. Hay por lo menos 4 o 5 allá que no se han dejado contaminar. Y eso es importante. Eso es una bendición. Yo te voy a preguntar, ¿cómo está manejando tu crisis? ¿Cómo está manejando tu crisis, mi hermano, mi hermana? Dímelo. ¿Qué lugar ocupa el Señor ahora mismo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa tu posición delante del Señor? Tu posesión, porque posición es donde tú estás, un cargo o algo, pero posesión es lo que tú puedas tener, dinero, posesiones, casa, carro. ¿Qué ocupa tu posición? ¿Qué ocupa tu posesión? ¿Qué ocupa tu vida? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿Qué ocupa tu accionar en tu vida en medio de la crisis? ¿Cree que ya se acabó todo por esa crisis que está pasando? No. Mira a Jehová de los ejércitos y Él te levantará. Mira al Señor y Él te levantará. ¿Vamos a mirarlo a Él? ¿Vamos a mirarlo a Él? ¿Vamos a creer en Él? ¿Confiar en Él? Y esperar que Él haga. No nosotros. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por el privilegio de tenerte, servirte. Aquí, hombres y mujeres, jóvenes que te aman, bendícele, cuídale, guárdale, sosténle, defiéndele. Que podamos seguir siempre en una posición
no de estancamiento, sino de crecimiento, de proyección en la obra de Jehová de los ejércitos. Que podamos seguir creciendo y que aquellos que se han desaparecido, Señor, si ellos no son, déjalo por allá. Si son, tráelo acá. Gracias por tu gracia inefable y el perdón que nos ha dado. Gracias por los fieles que están aquí, no importa la situación. Aquellos que dan más importancia a este momento tan precioso que a su trabajo, que a los compañeros, que a las fiestas, que a las reuniones, que a los restaurantes, que a los resorts, que a los hoteles, que a las playas, que a todos esos lugares te dan a ti el primer lugar. Que se cuidan para no faltar este momento tan especial en que te adoramos en espíritu y en verdad. Yo te doy gracias por este pueblo tuyo, Señor. Tú sabes los corazones que hay aquí que te aman. Son tuyos, Dios. Bendícele, sosténle, guárdale grandemente. Señor, mira este grupo de hijos tuyos, de hijas tuyas que se han puesto en pie. Están mostrando la humildad de su corazón a un llamado, a un hombre pobre, pecador, quien tú has salvado. Tu siervo, Señor. Sabemos que no somos más que nadie, ni menos que nadie. Tú nos has llamado a predicar el mensaje que aún los ángeles del cielo quieren predicar. Bendice este grupo, Señor, y que ellos sean la diferencia en esta congregación. Que tú los ayudes a crecer, que tú les des victoria, Señor, en esos problemas que tienen, Señor. Muchos de ellos en cautividades, muchos de ellos, Señor, con herencias que son dañinas. Que tú les libres de eso y que ellos puedan pasar a ser hombres y mujeres diferentes para tu honra, para tu gloria. Gracias, Padre del cielo. Bendícele, guárdale, sosténle, provéele grandemente. Grandemente, Señor. Gracias, pueden sentarse. En el nombre precioso de Jesús, yo te imploro, Señor, estas cosas. Amén y amén. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida.